Podemos discutir si el prestigio del médico ha alcanzado su nivel más bajo, pero sí debemos aceptar que el médico y la medicina en general ha sufrido o viene sufriendo un desprestigio importante, lo cual es llamativo especialmente en el momento en que la medicina ha adquirido sus mayores adelantos. Contamos con equipos que nos permiten diagnosticar y tratar situaciones que antes no podíamos tratar. Y a pesar de esos adelantos, la imagen tradicional clásica del médico se ha desvanecido ante la pérdida de valores tradicionales, la tecnificación, la deshumanización de la medicina, el error médico, la insatisfacción de los pacientes y, lógicamente, muchas veces las demandas. Todo esto nos debe llevar, lógicamente, a una profunda reflexión, y una de las cosas que debemos considerar es que definitivamente el avance de la ciencia por sí solo es muy importante, pero no es suficiente para lograr una atención médica de calidad y de excelencia. Hemos confundido el uso de la tecnología con la calidad de atención médica y pensamos que mientras más equipos, más productos y mejores tratamientos más costosos, posiblemente estamos manejando o mejorando la calidad de atención. Pero eso definitivamente es un grave error, sobre todo en la medida que estamos dejando por fuera aspectos fundamentales. Por lo tanto, creo que debemos regresar a los inicios, creo que debemos regresar a lo que es la principal obligación del médico y de la medicina, que no es otro que el ayudar al enfermo. Ya lo establecía el libro de las epidemias en la época hipocrática y decía hay que describir lo pasado, conocer lo presente, predecir lo futuro, practicar esto, ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas: ayudar o al menos no hacer daño. El precepto conocido como primum non nocere es solamente la mitad del precepto. No se sabe por qué tradujeron nada más la mitad, pero el precepto original es y seguirá siendo ayudar o al menos no hacer daño. Y esto ha estado ratificado a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la medicina, desde los textos hipocráticos hasta la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, publicada pues en el año 2005, y que en su artículo 4 establece claramente los beneficios y efectos nocivos en relación al uso de las nuevas tecnologías. Exige el potenciar los máximos beneficios directos e indirectos y en reducir al máximo los posibles efectos nocivos. Cuando yo estaba en el proceso de redacción de esta declaración, me preguntaba cómo es posible que en el siglo XXI estemos ratificando entre los primeros principios el principio de beneficencia y efectos nocivos. Y resulta que es evidente que cada vez se hace más difícil buscar el mayor beneficio a los enfermos y cada vez se hace más difícil reducir los efectos nocivos. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a hablar un poco de qué significa eso de hacerle bien al enfermo y qué papel juega la prescripción médica en todo esto. Si la prescripción médica es un acto científico médico, es un acto moral o ambos. ¿Qué tipo de problemas enfrenta la medicina actual para lograr una prescripción adecuada? ¿Qué repercusiones tienen estos problemas en la práctica clínica actual? Y luego concluir con un resumen de qué requisitos debe entonces tener una prescripción para que sea realmente una prescripción justa, prudente y adecuada a las necesidades del paciente. ¿Qué significa hacerle bien al enfermo? Realmente la pregunta no es exactamente qué significa hacerle bien al enfermo. La pregunta es qué significa hacerle un bien al enfermo en la medicina de hoy, en el siglo XXI, lo cual es diferente a lo que era hace varios años, varias décadas o varios siglos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es recurrir a San Agustín cuando decía, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Realmente hacer el bien es un criterio muy subjetivo, no tiene límites, cambia con el tiempo, con las culturas, con las personas. Depende del criterio subjetivo de quien lo hace y de quien lo recibe. Todo lo que o aquello que puede ser bueno para una persona puede ser
malo para otra persona. Un acto incluso puede ser beneficente para una persona en un momento de su vida y no serlo en otras circunstancias. Pero si bien es difícil definir la subjetividad del bien, en el caso de la medicina es todavía más difícil, especialmente debido a todos los cambios que han ocurrido en los últimos 40 o 50 años. Inicialmente el médico no contaba con mayores recursos para la atención de los pacientes, no podía hacer mayor cosa. En tan solo 50, 60 años cambió el horizonte de la medicina. Actualmente contamos con una inmensa cantidad de recursos que nos permiten diagnosticar y tratar situaciones que antes resultaban inimaginables, pero muchos de esos recursos tecnológicos tienen claras evidencias de su efectividad, otras tienen evidencias marginales o dudosas y otras incluso no tienen evidencias, lo que nos plantea un primer problema a la hora de seleccionar el tipo de tecnología y el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. En segundo lugar, en medicina también cambió la relación, como ustedes saben, entre los médicos y los pacientes. El esquema tradicional paternalista de 24 siglos de historia de la medicina cambió definitivamente a un esquema más horizontal, donde ya no es el médico el que decide lo que es bueno para el paciente y el paciente simplemente acepta, sino que hay una relación ahora donde el paciente participa en la toma de las decisiones y en base a la información toma sus decisiones de acuerdo a lo que considera más conveniente. Estos dos situaciones han incidido, entre otras cosas, con un incremento en los costos de la atención médica en relación a la inversión, lo cual también ha cambiado radicalmente la medicina de hoy y tiene mucha relación con el tema de la prescripción, como veremos. O sea que sin duda, o sin mayores posibilidades de equivocarnos, podemos decir que todo cambió. Hay una nueva realidad que sustituyó de una forma vertiginosa toda una tradición milenaria. Y es en esta realidad donde realmente el médico debe actuar, debe decidir y debe prescribir. El grave problema que tenemos es precisamente que, a diferencia de otras épocas, en la actualidad muchas veces no sabemos qué significa hacerle un bien al enfermo, lo cual es una situación totalmente diferente. Lo que sí sabemos es que el concepto de hacerle bien al enfermo lo debemos entender desde un punto de vista mucho más integral y que va mucho más allá de la eficacia científica, tecnológica del tratamiento o el procedimiento propuesto. Debe significar realmente buscar lo mejor para un paciente en particular, de acuerdo a sus valores y a sus circunstancias. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué papel juega la prescripción médica en todo esto? Bueno, el médico tiene muchas formas de hacer el bien. Puede escuchar, puede acompañar, puede consolar, puede recomendar, pero sin duda es a través de la prescripción médica donde con mayor frecuencia actúa para hacerle las recomendaciones al enfermo de lo que cree que es mejor para él. En una forma amplia, el médico permanentemente prescribe exámenes, medicamentos, cirugías, hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos, rehabilitación, muchas cosas. Pero el concepto real de lo que es prescribir, desafortunadamente, está bastante limitado. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, prescribir se define como recetar, como ordenar un remedio. Bueno, de acuerdo a esto, entonces el acto se limita a ordenar remedios y visto de esta manera, la prescripción luce entonces como un acto aislado, desligado del proceso clínico del cual se derivó la recomendación, lo cual definitivamente minimiza la responsabilidad moral y legal que tiene el acto de prescribir, lo cual hace que en la actualidad debamos ver la prescripción desde una perspectiva mucho más amplia, es decir, mucho más que una receta. Una prescripción realmente debe ser visto como el acto final
de un proceso de análisis clínico que está orientado a definir un diagnóstico y una determinada recomendación de tratamiento que considera lo más adecuado. Pero es muy importante recordar que la prescripción como tal es el acto médico que con mayor frecuencia beneficia o perjudica al paciente. Es la acción que el médico le sugiere al enfermo y lo que en la práctica lo va a beneficiar o lo va a perjudicar. Por lo tanto, podemos decir que una prescripción resume las virtudes y los defectos de todo el proceso clínico. Si el proceso clínico fue adecuado, muy posiblemente la prescripción va a ser correcta. Pero si el proceso clínico fue errado, entonces muy probablemente la prescripción también va a ser incorrecta. Y finalmente, es muy importante también destacar que por ser producto de una decisión, toda prescripción tiene una responsabilidad ética y legal realmente importante. Hoy sabemos que todo el proceso clínico se sustenta básicamente en estos tres elementos: los hechos, los valores y los deberes, que a través de esto partimos de la historia clínica para la recolección de todo lo que son los hechos, los exámenes complementarios, los síntomas, los signos, nos dan los hechos bajo los cuales entonces vamos a tomar las decisiones. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas. La mayoría de las historias clínicas están basadas solamente en hechos. La mayoría de las decisiones clínicas que tomamos las hemos sustentadas solamente en hechos. Raramente se incorporan los valores, se incorporan las circunstancias que rodean a ese paciente a la hora de realizar todo el proceso del análisis y de la lógica clínica para llegar a los diagnósticos. Pero aunque todo ese proceso esté bien realizado, una vez que llegamos a los diagnósticos, tenemos que hacer una recomendación, que es lo que va a constituir la prescripción. El primer problema, como decía, está en los hechos. Muchas veces hay una gran insuficiencia y poca calidad de los hechos que se recogen en la historia. Los médicos no tienen tiempo para estar analizando y oyendo muchos cuentos de los pacientes. Y más grave aún, por lo general no se contemplan los valores y las circunstancias que rodean a ese paciente en particular. Los segundos errores están relacionados con el proceso en sí. Pero aun cuando partiéramos del hecho de que los hechos hayan sido recogidos muy minuciosamente y de que todo el procedimiento haya sido realizado de la mejor manera, una vez que llegamos a los diagnósticos y hay que hacer una recomendación terapéutica, la medicina de hoy nos plantea diferentes alternativas. A diferencia de los médicos antes que no tenían muchas alternativas, el médico de hoy para cada patología por lo general cuenta con diferentes alternativas. Y esas alternativas deben entonces ser analizadas a fin de tomar una decisión, analizadas en base a una validación y a una individualización de cada una de ellas, que es lo que nos va a llevar realmente a la decisión definitiva. Y aquí, en esta decisión, es donde radica realmente la moralidad del acto de la prescripción, porque asumimos una responsabilidad en base a esa decisión que le estamos recomendando al paciente. Por lo tanto, cada prescripción tendríamos que estar muy seguros de su eficacia, de su seguridad, de que respeta los valores del paciente y que mantiene una adecuada proporcionalidad y una adecuada equidad. La eficacia y la seguridad la vamos a obtener a través de la validación. El respeto a los valores, la proporcionalidad y la equidad, que está basada en la evidencia científica, y el respeto a los valores de los pacientes, la proporcionalidad y la equidad, la vamos a obtener a través de la individualización, que no es otra cosa que ajustarse a las condiciones clínicas, a los valores, a las circunstancias del enfermo, a la empatía, el conversar con el enfermo, el entender al enfermo, el ganarnos su confianza en relación a lo que le estamos proponiendo y lógicamente también a la equidad.
Y resulta ser que estas 4 condiciones, ¿verdad? De la validación de la indicación, de la evaluación de los daños y el respeto a los valores, la gestión eficiente, está directamente conectada con los 4 principios clásicos de la bioética. Validar la indicación es beneficente. De esa manera es que podemos garantizarle a un enfermo que el tratamiento que le estamos recomendando tiene probabilidades reales de serle beneficioso. Al evaluar los daños, estamos actuando sobre la no maleficencia. Con el respecto a los valores del enfermo, la individualización de la prescripción, estamos respetando la autonomía y con una gestión eficiente de los recursos y otros aspectos relacionados con la equidad, estamos entonces respetando el principio de justicia. Por tanto, si nos preguntamos ahora si la prescripción médica es un acto científico médico, es un acto moral o ambos, tendríamos que concluir que por ser producto de una decisión entre diferentes alternativas que deben ser analizadas y estar indudablemente conectado a los principios de la bioética, la prescripción médica indudablemente es un acto científico y técnico, pero básicamente es un acto moral que sabemos incluso tiene importantes repercusiones legales. Pero hasta aquí podemos decir que hemos hablado sobre la teoría del problema. Todo esto es pura teoría. En la práctica, ¿cuáles son los problemas que entonces enfrentamos para lograr una prescripción adecuada? Y aquí voy a comenzar un poco lo que yo he llamado bioética basada en la evidencia, para estar al día con el tema de la evidencia. Y si queremos entonces lograr una adecuada validación de una prescripción, tenemos que comenzar, o el médico tiene que lograr una revisión inmensa de una literatura que aumenta en forma impresionante día a día y que muchas veces no la tiene a su disponibilidad. Pero además de eso, es bien importante el hecho de que muchas de los tratamientos que actualmente utilizamos o recomendamos no tienen evidencias. Este estudio presentado por la British Medical Journal habla de que el 50% de los tratamientos, de los 3.000 tratamientos que se estudiaron, no tenían evidencias definitivas de producir o de ser efectivos. Solamente el 11% tenían una efectividad claramente demostrada. Además de no tener evidencia en muchos tratamientos, la información que se le muestra al médico es definitivamente una información confusa. Si uno revisa la literatura, se da cuenta, por ejemplo, en el caso de la enfermedad coronaria, la primera causa de muerte, no sé si ahora antes o después del COVID, pero una de las causas de muerte indudablemente más importante en el mundo. Cuando se compara el tratamiento entre el tratamiento médico y el tratamiento con angioplastia, vemos en este artículo del 2007 que no hay diferencias entre uno y otro. Luego, un artículo publicado unos meses después nos dice que al comparar el tratamiento médico con la angioplastia, hay un 20% de posibilidades de reducción de todas las causas de muerte. Ahí ya tenemos un problema entre una primera información, una segunda información. Pero entonces en el 2015 podemos leer este artículo que nos dice que cada año se realizan 1 millón de intervenciones percutáneas en los Estados Unidos y mucho más alrededor del mundo. De esos, de 30 a 45%, es decir, 450,000 procedimientos que son hechos para el tratamiento de la angina estable, donde no hay evidencias definitivas de que sea mejor la revascularización que el tratamiento médico. Y llegamos al 2020, donde encontramos un estudio ahora que nos dice que no hay verdaderas diferencias entre la angioplastia y el tratamiento médico en la angina estable, a menos que sea una angina muy refractaria y, digamos, que tenga otros signos de gravedad. ¿Cuántos años han pasado? 13 años. ¿Cuántos cateterismos se han realizado? ¿Y cuántos cateterismos se siguen realizando hoy y se seguirán realizando
para el tratamiento de la angina estable? Es algo que nos tenemos necesariamente que preguntar. Lo mismo lo podemos ver, y voy a simplemente a poner algunos ejemplos muy rápidos, en el cierre del foramen oval para prevenir los ACV que se producen como consecuencia de estos llamados criptogénicos. Bueno, tenemos evidencias de que el cierre del foramen oval puede reducir los riesgos de estos eventos recurrentes, pero en paralelo tenemos también evidencias de que no producen una reducción en relación al tratamiento médico. ¿Qué le recomendamos al paciente en estos casos? Si nos vamos a las drogas, por ejemplo, por poner un ejemplo de los antipsicóticos llamados atípicos o de segunda generación, demostraron en múltiples trabajos que eran mejor tolerados, que eran más eficaces. Y eso aumentó rápidamente el consumo o las prescripciones de este tipo de tratamiento, aun cuando costaban en promedio $4,000 más por paciente por año. 10 años después, cuando ya el mercado estaba totalmente saturado, salieron una serie de trabajos que decían que realmente estos antipsicóticos de segunda generación no son realmente mejores, no son realmente eficaces, por lo menos para generalizar el concepto. Indudablemente serán más eficaces y mejor tolerados, pero algunos pacientes, pero no necesariamente para todos. Yo criticaba por lo menos en mi país que cuando aparecieron la angioplastia, después apareció el stent metálico, después apareció el stent medicado, cada uno fue desapareciendo al anterior y ya prácticamente a todos los pacientes se le colocaba stent medicado. Y yo preguntaba, bueno, ¿y no hay alguno que tenga indicación nada más de angioplastia? Eso se pasó al pasado, eso se olvidó. Otro problema a la hora de hacer una prescripción o de evaluar una prescripción tiene que ver con las estadísticas, es decir, con la forma en que se presentan las estadísticas. Muchas veces las estadísticas de los trabajos están expresadas en forma de reducción de un riesgo relativo. Si vemos aquí este trabajo en el que se compara el clopidogrel con un placebo en el tratamiento del síndrome coronario, me perdonan que los ejemplos son muy cardiológicos, pero el pedacito que yo me sé, vemos que el grupo que recibió clopidogrel tuvo menos eventos de infartos y de hospitalizaciones y de eventos coronarios agudos que el grupo con placebo. Y esto fue estadísticamente representativo. Y el estudio reporta que hubo, por lo tanto, un 18% de reducción del riesgo relativo. Pero realmente, si usted calcula el riesgo absoluto, fue solamente el 2%. Y es estadísticamente significativo. La diferencia es que esto nos dice que de 100 pacientes que toman clopidogrel, solamente se benefician 2. El problema es que no sabemos cuáles 2. Pero a la hora de tomar una decisión, esto es importante de conocer y muchos médicos que no manejan bien el tema de la estadística no conocen esto y simplemente se guían por la conclusión de que hay un 18% de reducción. Un ejemplo similar lo vemos aquí con las estatinas. Este libro que les pongo aquí del doctor Topol, que les recomiendo. El doctor Topol, para el que no lo conozca, es una de las grandes vedettes de la investigación cardiológica. Describe una inmensa cantidad de situaciones como la que les estoy narrando. En este caso, la diferencia entre rosuvastatina, una estatina, y el placebo. Y efectivamente la diferencia fue otra vez significativa en reducir la muerte, el infarto y los accidentes vasculares en relación con el placebo. Pero nuevamente, de cada 100 pacientes se benefician 2 que los tomen de por vida. ¿Qué pasa con los otros 98 pacientes? Bueno, esa es una pregunta que sigue siendo interesante a la hora de hacer una prescripción, de estimar los costos para el paciente de esa prescripción, etcétera, etcétera. Y eso, por lo general, no se toma en consideración. El otro problema que a mí me ha llamado mucho la atención de las estadísticas es esto que estamos aquí. El endpoints, muerte, infarto o stroke. Casi todos los trabajos, por lo menos en el área de la cardiología, aparecen con endpoints múltiples. Y entonces, cuando uno lo lee, resulta que el medicamento no redujo la mortalidad, no redujo el infarto, no redujo los accidentes vasculares, pero los redujo a los 3. Caramba, ¿y cómo le explico yo a ese paciente? Mire, señor, si usted se toma esta medicina,
no le va a reducir la mortalidad, no le va a reducir los infartos, no le va a reducir los ACV, pero le va a reducir los tres. Porque claro, cada variable por independiente no dio la P, sino que dio juntándolas a las tres. Eso me resulta otra vez difícil de entender y de interpretar y de explicar. Muchas de estas cosas tienen que ver con el problema de los conflictos de interés, que hablaba el doctor Arma, la inversión que hace la industria farmacéutica, muchas veces muy beneficiosa, pero que otras veces definitivamente sabemos que manipula mucha de esta información. Y vemos, por ejemplo, en este trabajo donde estudios presentados ante el FDA, los que resultaron positivos a la droga fueron publicados en el 97%, mientras los que no fueron positivos no fueron publicados en un 67%. Ya los grandes trabajos no los hacen las grandes universidades, lo hace la industria farmacéutica, quien los programa, los planifica, recibe la información y esa información la manejan dependiendo de lo que consideren más conveniente. ¿Por qué todo esto? Bueno, la mayor parte de la evidencia médica actual, como les decía, está financiada por la industria farmacéutica. 2/3 a 3/4 partes de los ensayos publicados en las revistas está financiado por la industria farmacéutica. Existen evidencias de que los estudios financiados por la industria producen resultados que difieren de estudios que no están financiados por la industria y en comparación con los ensayos independientes, los ensayos patrocinados por la industria suelen tener mayores efectos de beneficio de las drogas que se están probando. Esto a título simplemente de chiste, por decirlo así, o un poco exagerado, pasa como estos investigadores donde uno le preguntó al otro cómo salieron los ensayos clínicos de nuestro nuevo antidepresivo. Y él le dijo, caramba, 93% de los pacientes que lo tomaron se suicidaron inmediatamente. Y él le dice, bueno, ¿y eso qué pasa? Está dentro de lo aceptado. No, 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 eso es un desastre. Bueno, mire, cálmate. Es cosa de darle un giro al positivo del asunto. Depremax, 93% de quienes lo prueban ya no sufren de depresión. Lógicamente, esto es una gran exageración, pero que no deja de tener cierto nivel de veracidad cuando uno ve las técnicas de mercadeo que se utilizan en muchas de las indicaciones. Otros estudios que vemos y reportes, bueno, hablan de que muchas de las drogas que entran al mercado todavía no tienen definitivamente una seguridad y una eficacia totalmente demostrada y muchas veces no se ha demostrado que son mejores o son iguales a otras que están en el mercado. Este medicamento que se utilizó en terapia intensiva durante muchos años era un medicamento terriblemente costoso. Bueno, unos años después resultó ser que no tenía efecto para el tratamiento de la sepsis. Resulta que debido a todo esto que le vengo contando desde los conflictos de interés, ya existe fabricación de nuevas patologías. Ya tenemos la hipertensión, la adolescencia es una patología, la menopausia es una patología. Se ha llegado a lo que se llama la medicalización corporativa de la vida, donde, como yo digo, hasta la vejez y la fealdad se han transformado en enfermedades. Y uno sigue consiguiendo cosas. La vitamina E, que la toma absolutamente todas las personas, que me resultaba terriblemente difícil de quitársela a los pacientes. Bueno, resulta que no es verdad que tenía los beneficios que decían que tenía sobre la enfermedad coronaria e incluso puede tener efectos negativos de otro tipo. Los estudios para el despistaje del cáncer, como la mamografía, cuando uno busca la literatura, se da cuenta de que no tienen los beneficios que se estiman que realmente tiene. Y ni siquiera pensar en el tema del cáncer de próstata, que la discusión ha sido tan larga y tan profunda que nadie sabe ya realmente si mandar un PSA o no. La recomendación general es que no se use, dado la gran cantidad de problemas que trae por el sobrediagnóstico, pero que definitivamente condena al no usarlo a los que tienen cáncer de próstata con Gleason 9 o 10, que se pudieran pasar el diagnóstico y por lo tanto fallecer debido al cáncer de próstata. Para resolver estos problemas, la medicina cuenta con las denominadas guidelines.
las cuales son muy útiles, son muy importantes, es lo que se usa en los actuales momentos, pero definitivamente tienen problemas y tenemos que entenderlo y aceptarlo. Es decir, tienen problemas de conflictos de intereses, tienen problemas de actualización y como dice esta comparación entre 5 guidelines, muchas veces no cuentan con toda la información, especialmente en lo que concierne a la individualización y a la cuantificación de los riesgos. Lo mismo se ha dicho en algunos estudios sobre la medicina basada en la evidencia. Pero si estos problemas los tenemos ahorita con la validación de la prescripción, tenemos también grandes problemas en el tema de evitar los riesgos, evitar los daños. La medicina se ha hecho muy compleja, los hospitales se manejan ahora de una forma totalmente diferente y hay grandes riesgos, como veremos más adelante, de los errores médicos. Sabemos todos que la incorporación de los valores a la toma de decisión médica de la prescripción no siempre se toma en cuenta, por nada decir que muy pocas veces se toma en cuenta. Y el tema relacionado con el costo-beneficio prácticamente nunca se toma en cuenta a la hora de hacer una prescripción. Todo esto repercute enormemente en los costos de la atención médica. Vemos, por ejemplo, este estudio de la Academia del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde denuncian que 750 billones de dólares pudieran haberse evitado o que se perdieron. La misma Organización Mundial de la Salud dice que a la escala mundial el desperdicio de recursos para la salud es de un 20 o a un 40%. Pero los médicos no conocemos el costo de las indicaciones y muchas veces le hacemos daño al enfermo con determinadas prescripciones. Recuerdo que hace poco le fue a decir a un médico conocido, mira, pero el antibiótico que me estás prescribiendo vale 10 veces más en esta farmacia que en otra farmacia. Y su respuesta fue, no te preocupes por eso, que eso lo paga el seguro. Eso es totalmente inaceptable. Y a los médicos no conocemos y muchas veces no nos importa. Tenemos poco conocimiento acerca de los costos y muchas veces del costo-efectividad, como se reporta en la literatura, que como bien es literatura que le estoy mostrando de la literatura común, no hay que rebuscar mucho. ¿Y qué repercusiones tiene entonces todo esto en la práctica clínica? En términos de la eficacia, la seguridad, el respeto a los valores, la proporcionalidad, la equidad, la validación a través de la evidencia científica, la individualización que es fundamental para poder ajustarse a los valores, las circunstancias, lograr una empatía, que el paciente nos crea y lograr una equidad. Bueno, resulta que si vamos al término de la beneficencia y la validación, en la práctica muchos pacientes no están recibiendo los tratamientos que requieren. Hay una subutilización de muchos tratamientos, como lo podemos ver en la literatura, en el caso de la insuficiencia cardíaca, tratamientos de efectividad claramente demostrados no son utilizados en 100% de los pacientes que lo requieren. En el caso de la enfermedad coronaria hay algo similar, incluso el uso de la aspirina en los mejores sistemas se utiliza en un 70%, lo mismo la heparina o los betabloqueantes. Es decir, ahora estoy refiriéndome a medicaciones que están claramente validadas y que en la práctica clínica no se utilizan. Nos encontramos con situaciones como esta. El Lancet utiliza una portada de su revista para hablar de 2 clases de antidepresivos utilizados en el Alzheimer, que se encontró que no tienen mejores efectos que el placebo. Y publicado este año, en mayo de este año, vemos que la memantina no tiene mayores efectos en el Alzheimer y la demencia en relación al placebo. Por lo menos en mi país, que hay grandes problemas para conseguir medicamentos, la gente se desespera por no poder conseguir la memantina, sin saber que posiblemente no le esté haciendo nada. Se usan equipos de alto costo sin seguir las recomendaciones reales. Y si vamos a la evaluación de los posibles daños, bueno, ya desde el año 2000 se viene denunciando la cantidad de problemas con el error médico. 44,000 a 98,000 pacientes mueren en los Estados Unidos por error médico. Esa cifra pudiera ser incluso mayor, que llegar a 225,000 muertes.
Cerca de 100.000 pacientes son hospitalizados cada año por efectos adversos de las drogas. Se ha hecho estar en un hospital más peligroso que escalar montañas o que montarse en un avión. Y yo siempre muestro esta portada que salió publicada en el Time hace varios años, porque fue unas entrevistas que le hicieron a médicos que tuvieron que hospitalizarse. Pero el miedo que se refleja en esta cara no es solamente por la enfermedad. El miedo es por lo que conocían que ocurría dentro de los hospitales, que lo conocemos los médicos y a veces no lo conocen los pacientes. Y si nos vamos al respeto a los valores, sabemos que el consentimiento informado sigue siendo un papel, una rutina, que no se le explica adecuadamente a los pacientes, que muchas veces no entienden la información, como este reporte en el 88% de los pacientes no entendieron la información y sigue siendo un instrumento básicamente defensivo. Y finalmente, en términos de costos, bueno, los costos siguen aumentando y cada día tenemos más recursos que son útiles o que podemos usar en menos personas, lo cual repercute en que millones de personas no tengan acceso a la atención médica e incluso a título individual. En este reporte reciente se dice que más de la cuarta parte de los pacientes en sistemas sanitarios como los Estados Unidos no tiene cómo cubrir los medicamentos que debe tomar. E incluso medidas más extremas como este ministro japonés que salió declarando que los ancianos deben darse prisa para morir porque ya los costos son inaguantables. Siguen presentándose situaciones de disparidad racial, étnica, debido precisamente a todas estas situaciones que se plantean. Siguen existiendo grandes listas de medicamentos en los pacientes y hasta en nuestros propios familiares. Y más grave aún, siguen habiendo grandes dudas sobre cómo proceder en pacientes que se ingresan a cuidados intensivos, en los cuales hay dificultades para decidir de si estas nuevas tecnologías le pueden ser útiles o no, como en este caso en el que un paciente con una hemorragia cerebral severa que venía evolucionando muy mal y sugerimos limitar los tratamientos, la familia solicitó una segunda opinión. El segundo equipo neurocirujano dijo que se debía operar, efectivamente se operó y el paciente pasó más de 3 meses en coma, sin recuperación y finalmente falleció. Por tanto, el médico está como un abismo entre un pasado que no muere y un futuro que no termina de nacer y por eso muchas personas pues siguen buscando muchas otras alternativas e incluso por eso a veces también nos demandan. El médico está confundido, trabaja en ambientes de alta competitividad, con valores sociales diferentes, elevadas exigencias de entrenamiento técnico, presiones laborales, tiempo muy restringidos para hacer su trabajo, confundido en relación de si debe utilizar toda la tecnología, si el enfermo está capacitado para entender, si tiene el paciente derecho a morir, si deben los costos estar por encima de las necesidades del enfermo. Y eso lo lleva a una de las grandes epidemias de la medicina de hoy, que es lo que se conoce con el nombre de burnout. Los médicos estamos quemados. En conclusión, lo que está ocurriendo es que muchos tratamientos no están basados en evidencia. Un número importante de casos no se benefician o resultan perjudicados. En muchos casos se respeta la voluntad de los enfermos y la gestión es ineficiente. Por lo tanto, muchas prescripciones médicas siguen sin cumplir con los principios básicos de la bioética. No me estoy refiriendo otra vez a todas las prescripciones, indudablemente que no. No me estoy refiriendo a las prescripciones sencillas, fáciles de resolver. Me estoy refiriendo a muchas prescripciones para ingresar pacientes a cuidado intensivo, utilizar técnicas de alto costo o técnicas que pueden exponer a pacientes a, como hablábamos el lunes, situaciones de encarnizamiento terapéutico. La situación cada vez se va a complicar más cuando vengan todas estas técnicas de manipulación del genoma, etcétera, etcétera. Y en la realidad tenemos estos reportes como el de la Instituto de Medicina, actual Academia de Medicina Americana, cuando dice que los cuidados en Estados Unidos, es verdad que han tenido una explosión de conocimientos, pero en forma paradójica se han quedado atrás en relación con la calidad, la evolución de los pacientes, los costos y la equidad
y que muchas veces ese gran desarrollo se enfrenta a una serie de problemas de ineficiencia que resultan en pérdida, desperdicio de oportunidades y daño a los pacientes. ¿Qué debe tener entonces una prescripción? Debe ser producto de un proceso impecable de recopilación de datos. Debe incluir siempre los valores y las circunstancias. Se debe llevar a cabo un proceso de análisis clínico adecuado en el cual se validen las diferentes alternativas y se individualicen las diferentes opciones. Solamente de esa manera podremos lograr una prescripción ajustada a las verdaderas necesidades del enfermo, racional, prudente y equitativa. Pero desafortunadamente esto requiere tiempo y dedicación, requiere disponibilidad de información bibliográfica, capacidad de análisis crítico de la información, garantizar informaciones transparentes sin conflictos de interés, nuevos modelos de educación que estén sustentados en valores, nuevos modelos de organización que no presionen de la manera que presionan actualmente, nuevas capacidades en la gestión de recursos, es decir, una inmensa cantidad de cosas que los médicos no tienen hoy a disponibilidad y lo cual hace que el tema entonces de la prescripción continúe y tienda a empeorar. Para cerrar, bueno, los problemas que enfrentamos en la actualidad, como decía Einstein, no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento en lo cual nos encontrábamos cuando los creamos. Por lo tanto, creo que a partir de aquí debe iniciarse, o ya desde hace mucho tiempo, una profunda reflexión para que la prescripción médica deje de ser una receta y simplemente pase a contar con todos los requerimientos que debe tener para hacer una prescripción justa, adecuada, equitativa y que realmente se adapte a las necesidades. Y ahí pienso que la bioética debe ocupar un espacio importante en esta reflexión de participación, de educación y la necesidad inminente de la institucionalización de la bioética, de lo cual creo que estamos todavía muy lejos. Muchas gracias. Me pareciera que el rol de las sociedades médicas como que no estuviera suficientemente asumido. Deberían ser ellas las que nos orientaran permanentemente. Ofrezco la palabra primero. Doctor Reyes. Muchas gracias. Creo que la conferencia que acabamos de escuchar es un modelo de aplicación de experiencia vivida, de reflexión, de pensamiento en torno a las responsabilidades que tenemos los médicos y las herramientas que podemos utilizar en sus aspectos útiles y en sus aspectos negativos. Y hay un punto en ello que me parece muy importante destacar, que es la diferencia que tiene que ver con la edad en que está el médico practicando, en su edad profesional, y con la disponibilidad que ha cambiado a lo largo de los años en cuanto a medidas terapéuticas y de diagnóstico que pueden ser útiles como pueden ser también dañinas. Hace 40 años, un médico joven que terminaba una beca de formación en medicina interna tenía pocas dudas sobre qué tratamiento podía aplicar a pacientes con insuficiencias cardíacas, fueran agudas o fueran crónicas, porque el medicamento se llamaba digital y ha sido entrenado tanto en pretítulo como, con mayor razón, en postítulo, a usar distintas variedades de ese medicamento. Cuándo utilizarlo por vía intravenosa, cuándo utilizarlo por vía oral, cuál era la dosis, cuáles son los riesgos que corría, y si tenía además el respaldo de opiniones con mayor experiencia que lo ayudaran cuando tenía algo de incertidumbre, el resultado era que su decisión la tomaba con bastante seguridad y tranquilidad. Hoy, con el enorme bagaje de terapéuticas que tenemos, la incertidumbre que es propia de la medicina, inescapable, porque aunque se trate de una profesión altamente científica,
La incertidumbre para nosotros es un acompañante que no podemos ocultar. La incertidumbre entonces influye mucho para que no podamos tomar muy fácilmente decisiones de las cuales estemos tranquilos en cuanto a que lo que estamos haciendo es lo que deberíamos hacer siempre, o por lo menos en esta oportunidad. A esto se agrega todo lo que manifestó el doctor Amper y recordó a través del seminario todos los que participaron el lunes, en cuanto a que la participación del paciente y de su familia es también fundamental. Ese es el primer punto que quería destacar en la brillante conferencia que acabamos de escuchar. El segundo punto es algo personal y totalmente ajeno, y es que quiero expresar mi agradecimiento a aquellos académicos que tuvieron la audacia de proponer mi nombre para una función que en este momento es la moda en nuestro país. Quiero recordar que lo que han hecho es nombrarme candidato a una enorme cantidad de políticos en este país, de alcaldes en este país, sueñan con poder ser candidatos a, pero evidentemente no todos los candidatos van a poder conseguir a lo que se les asignó. Muchas gracias de todas maneras. Veremos qué pasa en el futuro. Eso es todo, señor presidente. Gracias, doctor Reyes. Jorge Las Heras. Gracias, doctor Herbas. Sí, yo quería, bueno, fuera de felicitar al doctor Damper, que me pareció una excelente conferencia y él puso la nota en un tema que venimos debatiendo hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Las muertes producidas por los médicos a través de prescripciones inadecuadas, que es una cosa monstruosa, porque vemos la cantidad, no es un grupo menor. Sin embargo, creo que hoy estamos, por causa de la pandemia, frente a una situación un poco diferente, a lo que yo llamo esta prescripción política publicitaria, que yo lo encuentro tremendo. O sea, que se pare, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, o el presidente de Brasil, y digan que la hidrocloroquina es un excelente remedio, ¿no es cierto?, para tratar el coronavirus. Eso, desde mi punto de vista, tiene un impacto tremendamente grande. Ya no es la prescripción individual, sino que estamos involucrando a millones de personas que reciben esta información de una autoridad que no tienen por qué pensar de que no está diciendo la verdad. Y me sorprende que no ha habido una reacción desde comités de bioética en Estados Unidos, de grupos, de academias, ¿no es cierto?, que se hayan referido a este tema con la gravedad que esto tiene, salvo el personaje Fauci, ¿no es cierto?, que es un hombre que ha tenido, siendo parte casi de gobierno, ha tenido que decir cosas un poco de costado para no generar un choque político. No ha habido realmente un apoyo a sus expresiones de otras organizaciones bioéticas en Estados Unidos. Entonces creo que ese es un tema muy relevante del que nos vamos a tener que ocupar a futuro, porque yo no recuerdo en mis años haber escuchado antes un presidente de la República, ¿no es cierto?, que esté promocionando un producto, para las razones que sean, pero en este caso específico, ¿no es cierto?, para una cosa tan tremenda como la gente que está con la angustia de enfermarse y morirse de coronavirus y le están ofreciendo un remedio mágico. Así que creo que es un tema que debiéramos preocuparnos, ¿no es cierto?, y seguramente poner el significado que esto tiene en el contexto político que está ocurriendo en este momento en el mundo. Gracias, Jorge. Yo he oído que la participación de Trump en esto fue muy positiva. La gente dejó de usar cloroquina definitivamente. ¿Emilio? ¿Emilio Reyes? Gracias, doctor Alma, y muchas gracias por su conferencia, doctor Dampier. Quiero hacer una consideración como clínico y como una persona que ha trabajado en educación médica. Nosotros vemos con frecuencia pacientes que tienen recetas enormes, con muchas prescripciones, y si uno analiza los medicamentos, un número importante no hacen bien, no está demostrado su efecto, como lo dijo el doctor Dampier, otros hacen daño, y nadie se preocupa de las interacciones medicamentosas entre ellos. ¿Qué hay detrás de esto? Además, medicamentos de muy alto costo. Primero, yo creo que hay un problema cultural. En una época que todo se compra, entre más caro un remedio es mejor. Yo, como que trabajo un poco en hipertensión, uso Enalapril
y los sartán. Yo creo que Glorita Valdés hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y me lo cambian por medicamentos carísimos que no está demostrado que sean superiores. Y es un buen médico. Un tema cultural. Lo segundo que veo en esto es que los médicos en las escuelas de medicina, y a eso voy como educador médico, han jibarizado los programas de ciencias básicas, fisiopatología, un barniz, y se le pasa a los clínicos que lo enseñan, que no saben fisiopatología, entonces se hace la clínica de insuficiencia cardíaca, no la fisiopatología. La farmacología, yo tuve la suerte de ser alumno de Mardones Restat, y salí con creo que una buena formación farmacológica. Se ha reducido, en farmacología en este momento es la farmacología general, ¿no es cierto?, la farmacocinética, la biodisponibilidad, que es lo que es esto, lo otro, y se le entrega a los clínicos en la enseñanza de los fármacos, y nosotros sabemos para qué sirven un par de cosas, los grandes efectos adversos, pero no en la profundidad que se debe enseñar farmacología en pregrado. Yo creo que los cambios culturales, la nueva educación de la población, la nueva educación de los médicos en estas materias, pesan en estas recetas monstruosas que vemos a diario. Además, los médicos que están viendo pacientes rápido y prescriben medicamentos no tienen el minuto, o no se dan el minuto en su consulta, en el hospital no lo tienen, en la consulta no se lo dan, para explicarle al enfermo qué es lo que está tomando, para qué sirve, por cuánto tiempo es. En hipertensión, yo creo que Gloria le ha pasado lo mismo, veo enfermos que se toman la caja y creen que se mejoraron. Nadie les explicó que es una enfermedad crónica. Yo les digo que es como ser astigmático, que es como usar los lentes que estamos usando muchos de nosotros, que nadie los deja en la casa porque ya estaba viendo bien. Trato de educar un poco. Y la educación del enfermo la hemos perdido. En los programas de hipertensión que hicimos con el doctor Zárate, la doctora Valdés, nosotros y un par de personas más en los años 70, uno de los papeles que le dimos a la enfermera para que apoyara el programa de hipertensión era hacer la educación médica. Y eso cambió muy positivamente la necesidad del tratamiento y el éxito del tratamiento. Una cultura que exige medicamentos caros, no exige muchos medicamentos, que el enfermo pide medicamentos a cosas que no hay tratamiento. No educamos a los enfermos, y en las escuelas de medicina la farmacología se ha jibarizado como la fisiopatología. Gracias, doctora Arma. Gracias, Emilio. Marcelo Wolf. Bueno, la verdad que aunque llegué un poco tarde, tuve la fortuna de poder escuchar la mayor parte de la conferencia, que me pareció excelente. Llegué tarde porque estaba en un Zoom con mis 10 becados de medicina interna de primer año. Y mientras escuchaba esto, pensaba, ¿cómo me habría gustado haberle compartido el link para que ellos escucharan esto? Porque nosotros, todos aquí tenemos varias décadas, bastantes décadas de la medicina, y nos es tan claro esto, es tan evidente porque lo hemos vivido, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es estos conceptos que sean imbuidos a los que están empezando, porque son básicamente ellos los que están cometiendo todos estos errores, porque se los están enseñando, y porque ese es el mundo que viven. Yo creo que estas cosas, no solo la bioética general que se hace, sino que el ejemplo que se ha mostrado aquí de toda la falta de evidencia, el empuje por traer nuevos medicamentos, tienen que entenderlos las nuevas generaciones. En mi caso, ¿cierto?, que hablan de hipertensión, mi tema son los antibióticos. Y unas cosas que decimos, yo me demoro 30 segundos en dejar la acitromicina o la amoxicilina, pero me demoro 10 minutos, con suerte, en explicarle que no necesitas la amoxicilina. Y lo más probable es que esa persona a cual la convencí
o creí convencerla de que no necesitaba la amoxicilina, se va a ir a la consulta al lado donde le van a dar la amoxicilina de 30 segundos. Entonces, y eso pasa en todas las especialidades. Por lo tanto, mi sensación es cómo no transmitir todo esto a las generaciones, que son la inmensa mayoría, que están aplicando estos conceptos erróneos de lo más caro a lo mejor, o que el 18% es fantástico, cuando la verdad que era un 2%. Doctor Montero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas felicitaciones al doctor Gabriel. Realmente me parece que es un temazo. Y creo que esto que ha puesto, le ha dado la relevancia, digamos, a esto, todavía faltan muchos espacios para que esto tenga la relevancia. Uno de esos es la Facultad de Medicina, donde nosotros no tiene un lugar. En las disciplinas formales que estamos enseñando hoy día, tenemos la mayoría un currículum organizado por disciplinas, esto no existe. Esto se da como hechos, elementos, anécdotas que se van contando. Por otro lado, tenemos la mayor parte de las sociedades científicas están más o menos colonizadas por la industria farmacéutica, que nos auspicia los laboratorios y que nunca o rara vez existe este pensar crítico dentro de los congresos. No tienen acogida en los laboratorios respaldantes. Por otro lado, hay una cosa que a mí me da esperanza, el ver que hay instituciones grandes, mundiales, que están trabajando precisamente para dar la contratónica, digamos, a la industria farmacéutica. Me estoy refiriendo a la colaboración Cochrane, que hay que reconocer que es una institución enorme, que está haciendo un esfuerzo con un voluntariado que alcanza a 30.000 especialistas que están colaborando sistemáticamente, entregando información revisada metodológicamente en forma exhaustiva, compartiendo esta información en forma crítica e incorporando a los pacientes, a los clientes, llamémoslo en este sentido, a este pensar y que ellos pongan sus problemas que tienen en esto. Y esto hay que apoyar eso, pero eso no tiene reflejo, no pertenece a un área disciplinar, por lo tanto está poco presente. Nosotros hemos tratado de tener una mayor presencia en la formación crítica en esto, pero realmente no es fácil. Hay que navegar mucha agua, navegar muy fuertemente contra la corriente, pero creo que hay que seguir porque el tema tiene una tremenda repercusión y que, por otro lado, hay otro peligro que no se mencionó, pero creo que vale la pena mencionarlo. Son cuando se menciona, nosotros tenemos una ley de garantía de salud, que tenemos 80 condiciones clínicas que están garantizadas con procedimientos, algunos de los cuales ya están obsoletos y otros no funcionan, pero estamos por obligación, debemos entregar esos medicamentos que están así considerados. Esa ley aprobada, que yo creo que ha causado mucho bien, también tiene áreas muy complejas, porque no tiene incluido en sí mismo un sistema de revisión sistemática, digamos que cada garantía que se aprueba, y que es un tremendo derroche de recursos a veces y otras veces una muy buena utilización, no puede ser revisado fácilmente si realmente lo que en su momento se consideró válido ya no es válido, como ya nos mostró el doctor Gabriel de lo que significaba esto, muchas cosas. Y eso están instituidos y se siguen haciendo cosas que no tienen una validación absolutamente confirmada con estas nuevas técnicas, digamos, como y la información que nos provee la colaboración Cochrane. Así que muchas gracias, doctor Gabriel, por su aporte y al pensar crítico, digamos, dentro de instituciones formadoras como las universidades y los programas de formación de especialistas. ¿Un otro comentario? Benjamin Stockings. Sí, la verdad que la conferencia muy interesante. Siempre los temas relacionados con ética son tan desafiantes y también tan difíciles, ¿verdad?, de llevar muchas veces de un plano teórico, que es indudablemente más fácil diferenciar lo bueno y lo malo, al de la realidad. Desafortunadamente estamos en un zapato chino en cuanto a los fármacos en cualquier campo de la medicina.
lo que pasa por costo y por la tremenda presión de la industria farmacéutica. Fármacos hoy día son baratos, no olvidemos que en Alapril y en losartán fueron muy caros. O sea, yo recuerdo el nacimiento de ambos, y ambos fueron medicamentos de marca caros, y en este momento son una alternativa a un costo adecuado que hacen, ¿no es cierto?, lo hacen como un contrincante a la industria farmacéutica. Pero ahí estamos en un zapato chino. La verdad es que los ensayos clínicos de más de 20.000 personas para probar la efectividad de un fármaco que puede ser mejor que el existente, no pensemos siempre que hay nada más que un negocio detrás. Es imposible de hacer si no es con la industria farmacéutica. En los estudios que han hecho otras instituciones, como la FDA, han adolecido problemas metodológicos de evaluación, que hacen que instituciones tan serias como ella, la validez muchas veces de sus resultados no sean los mejores. Por lo tanto, Cochrane es una muy buena alternativa por el hecho que analiza resultados, pero no resultados hechos por Cochrane. Los resultados son hechos nuevamente por quienes pueden pagar 20.000 pacientes en un ensayo clínico. Es un problema. Con respecto a los exámenes que hacía mención el doctor, es cierto, la verdad es que la presión de la industria, por ejemplo, cambiando stent todos los años y demonizando el que se usaba el año anterior, que ese ya no sirve para nada, ¿verdad? Es también un problema que la presión tremendamente existe, y es posible que en un momento realmente haya virtudes, pero si no las hay, de algún modo van a ser disfrazadas como daños menores, por así decirlo. Yo creo que nuevamente que esto es tremendamente importante, como decía el doctor Russell, es muy importante que a nuestros internos y becados lo llevemos al punto. Yo solamente quería mencionar un hecho, ¿no es cierto?, que puede tener alguna repercusión. Este análisis que se hace de la bioética y de la prescripción de medicamentos, cuando se viraliza, como dicen actualmente, viraliza, ¿verdad?, a la población, puede tener malos entendidos. En el sentido que uno a un paciente le dice, mire, tiene que vacunarse porque usted tiene insuficiencia cardíaca y la vacuna contra la influenza ha ofrecido ventajas para usted, que el paciente me diga, o él, o su señora, su mamá, no, la verdad es que las vacunas no sirven. Muchos doctores me dicen que no sirven. O esto salió en el diario, que no sirve. Así como tenemos cosas que tenemos que discutir claramente si la prescripción en qué medida puede hacer más daño que bien, lo que es una realidad, también el que se socialice, el que cosas que son probadamente efectivas, como pasa en Europa con muchas otras vacunas, por ejemplo, la población malentienda el mensaje. Eso. Gracias, Benjamín. Juan Pablo Beca. Muchas gracias. Yo quiero felicitar y agradecer a Gabriel Damper. Creo que ha expuesto un tema complejo que ha estado presente, pero más bien escondido. Y la importancia de esto es que centrarnos en que la indicación y las recomendaciones médicas tienen que ir siempre claramente orientados y directamente orientados al mayor bien del paciente. Y eso implica conocer al paciente, porque solo cada persona puede establecer cuál es su mayor beneficio. Y eso lleva a lo que resaltaba Gabriel, ¿no?, de conocer las circunstancias, todo el hecho contextual, el mismo diagnóstico con el mismo agente causante, con la misma fisiopatología, está en otra persona que vive de otra forma, con otro sentido, con otro proyecto de vida. De modo que conocer lo mayor posible el contexto en el cual se da. Y si miramos los apellidos, yo se lo he dicho muchas veces a los alumnos, ¿no?, hay tratamientos que están demostrados, hay tratamientos que no están claramente demostrados, pero usamos una serie de apellidos increíbles como tratamientos empíricos. ¿Qué es eso? Nadie sabe, pero suena muy lindo. Y este fármaco se lo damos, pero es empírico. Eso significa un poco que yo quiero hacer la prueba con usted. Otro tipo de indicación se llaman heroicos. Y yo no sé quién es el héroe, ¿no? Si el que prescribe o el paciente que lo lleva.
Y entonces también hay una sobreindicación, de lo cual no hemos hablado aquí, que es el overtreatment, de lo cual es verdaderamente una epidemia. El caso que ponía Gabriel, ¿no?, de la señora con 11 medicamentos diferentes, no es una excepción. Esto es muy, muy frecuente. Y resulta que también lo mencionaba Emilio. Y muchas de estas indicaciones están dadas casi por tranquilidad, yo no sé si para el paciente o para el doctor, que se tranquiliza escribiendo algo en la receta. Y hace no muchas décadas, una receta con 5 fármacos diferentes era considerado ya una aberración médica y hoy es muy frecuente. Es muy frecuente. Creo que no somos suficientemente críticos con lo que hacemos. Y eso lleva a esta multifarmacia. Y esto lleva, ¿no es cierto?, a que también prescriben los no médicos. Prescriben las peluqueras, prescriben las amistades, ¿no? Y la persona que tiene pena, antes de considerar qué le pasó, oye, ya tiene 3 fármacos, 3 recomendaciones, unas de médico y otras de no médico, de que con esto se le va a quitar la pena. Yo creo que esto es parte de la responsabilidad médica que ha sido llevado al tema jurídico. Esto no es jurídico, esto es una responsabilidad moral, es hacernos cargo de lo que indicamos, de lo que hacemos. La ética de la prescripción es un tema que en bioética lo tratamos, pero muy insuficientemente y quizá muy a la pasada. Pero por eso le pedimos este tema a Gabriel para esta conferencia de la ética de la prescripción, que yo pido que se quede instalada en nuestro medio como una necesidad. Porque el acto médico es un acto, como decía Gabriel, científico en su base, pero es un acto moral en la elección de alternativas cuando damos una indicación, sea de fármaco, sea de exámenes, sea de procedimiento. Creo que, repitiendo lo que decía Rodolfo Armas ayer, hay que tener claro el objetivo de lo que hacemos con cada paciente y el objetivo de cada uno de esos 11 fármacos. Tómese esto que lo va a mejorar, más esto que va a aliviar el daño del otro remedio y esto que va a lo mejor eventualmente prevenir alguna complicación de largo plazo. Yo creo que quisiera que el tema de la ética de la prescripción se quede como un tema nuestro en la Academia de Medicina. Y muchas gracias de nuevo, Gabriel. Muchas gracias, Juan Pablo. Doctor Dañino me había pedido la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Dampierre, por una conferencia muy estimulante. Yo creo que todas las opiniones que ya se han vertido y seguramente otras que estarán esperando su turno lo ejemplifican. Sin duda alguna que este es un tema enorme y que tiene numerosas aristas por las cuales uno puede abordarlas o tratar de abordarlas. Pero es evidente que es un problema extraordinariamente complejo y está muy claro que una sola solución, abordaje, va a ser insuficiente. Y para no alargar mi intervención, 2 cosas. Este es un problema que está desde los albores de la medicina que podríamos llamar moderna. Hay un libro de Thomas Brown del siglo XVII que se llama Pseudodoxia epidémica y que en uno de sus libros aborda precisamente este tema, el de las prescripciones que no tienen ninguna base científica. El segundo aspecto que yo quisiese abordar, y coincidiendo enteramente con el doctor Ressler, es que el inicio de un mejoramiento de esto solo puede encontrarse en la educación médica, desde el principio, de las ciencias básicas, pero no solo de la farmacología, no solo de la bioética, sino que de la lectura crítica. Y la lectura crítica exige un conocimiento de la bioestadística. Y está, creo yo, ampliamente demostrado que los médicos no sabemos suficiente bioestadística como para evaluar críticamente la literatura.
El último gran estudio que se hizo fue uno de Windisch el 2007 en las 6 residencias de medicina interna más prestigiosas de Estados Unidos, y donde demostraron que más de la mitad de los residentes no tenían conocimientos estadísticos básicos, partiendo desde el significado de P para adelante. Y más grave desde mi perspectiva es que ese conocimiento no mejoraba con el año de residencia. Vale decir, las residencias más prestigiosas de medicina interna en Estados Unidos no estaban enseñándoles conceptos bioestadísticos o exigiéndoles conceptos bioestadísticos básicos a los residentes de medicina interna. Muchas gracias. Gracias, doctor Dañino. Doctora Santolaya. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la excelente conferencia del doctor Dampier y quiero compartir 2 reflexiones y una propuesta. Lo primero es que en esta época de COVID nos hemos visto expuestos, además de todo lo que ustedes han resumido en sus opiniones, a una especie como de ciencia en tiempo real, que no tiene ninguna reflexión de ninguna naturaleza, y así como se publican resultados de que un medicamento hace bien, al mes siguiente el medicamento hace mal, y eso ha sido realmente motivo de que las eventuales recomendaciones en las cuales también me ha tocado trabajar y participar, escribirlas sea como una tragedia, porque sabemos hacer el diagnóstico, pero en verdad no sabemos cómo tratar a los pacientes. Y finalmente, la hidroxicloroquina u otras medidas terapéuticas, lo más terrible es que han tenido tribuna en revistas de prestigio con una, yo diría, evaluación bastante pobre. Entonces, es una situación a la que no nos habíamos visto enfrentados antes, en que lo que se está publicando no tiene reflexión. Como no tiene reflexión, lleva a cosas muy apresuradas. Sin ir más lejos, en Chile la hidroxicloroquina y la acitromicina se agotaron en las farmacias en el mes de marzo, y luego apareció un alcalde hablando de la ivermectina, y se agotó la ivermectina, medicamento del año 1, ¿verdad?, para tratar parásitos que estábamos proponiéndolos para la pandemia del coronavirus. Entonces, es muy peligroso lo que puede hacer la gente, los políticos, se habló de los presidentes de la República, pero en nuestro medio han sido los alcaldes los protagónicos. Yo tuve una muy buena formación pediátrica, y cuando yo veo una receta de un niño menor de 6 meses, que además de decir lactancia materna y una vitamina, dice 4 cosas más para abajo, me produce una cosa casi física, porque en verdad un atentado contra personas muy vulnerables. Eso mismo pasa en el otro extremo de la vida, ¿verdad?, cuando gente mayor tiene recetas de 10, 12 cosas que pelean entre ellas, y estamos tratando con medicamentos, como muy bien dijo el doctor Dampier, la vejez, la fealdad, la adolescencia, la tristeza, no sé, todas las condiciones de la vida humana. Entonces a mí se me ocurre que este tema es tan importante y tan relevante que quizás la academia, y aquí viene la propuesta, la Academia Chilena de Medicina, ahora que hemos aprendido a usar este tipo de plataforma, podría hacer una actividad educativa durante este año o el próximo a los médicos que están en programas de títulos de especialistas de distintas universidades, o a los internos de medicina, si uno quiere llegar a gente que esté en etapas menores de su formación, o de alguna forma que la academia salga de la academia y vaya a médicos en formación, y nosotros tengamos no sé si un impacto, pero por lo menos una intención formativa que trascienda las distintas universidades e integre
y podamos ponerles este tema en la conversación, porque es verdad que hoy día la medicina se enseña como por sistema, pero los temas integrativos como este, que tienen que ver con todo, con la medicina interna, con la pediatría o con lo que ustedes quieran, es un tema tremendamente relevante para la formación. Así que yo no sé si eso es planteable, doctor Armas, pero que nosotros salgamos un poquito de nosotros y que vayamos hacia la gente que se está formando, de manera que además la academia tenga una vitrina y tenga un espacio en la formación de los médicos en Chile, integrando distintas universidades y distintos tiempos formativos. Muchas gracias, doctora Santolaya. ¿Algún otro comentario? Yo quiero tocar algunos puntos. Me parece que los médicos realmente muchas veces están confundidos, pero el problema más serio es que muchas veces no están confundidos. Están confiados. Y hay que abrirle la desconfianza a los médicos en esta materia. Otro aspecto que quería decir es que en la enseñanza de la medicina me parece que el rol del tutor es insuperable. Esto que estamos viendo hoy día nos enseña en clase. Esto que estamos viendo hoy día se enseña al lado de la cama del enfermo y al lado del enfermo en el consultorio, en el día a día, en la receta vulgar de cada día. Otro aspecto que quería comentar es que sí, la industria farmacéutica tiene una desmedida influencia en las sociedades médicas. Y ese es un problema. Pero es un desafío para las sociedades médicas llamar la atención sobre qué es útil, qué no es útil, qué es verdad, qué no es verdad. Es un rol de las sociedades médicas. Podemos tomar el desafío de la doctora Santolaya, pero mucho más importante sería que todas las sociedades médicas, cada una en su disciplina, funcione en base a el análisis crítico de las guías clínicas que están caminando. Creo que fue una muy interesante conferencia, bastante inolvidable. Este tema no lo habíamos traído hacía mucho tiempo. Y es de primera relevancia. Tendré presente la sugerencia de la doctora Santolaya a ver qué podemos hacer nosotros, pero el efecto multiplicador que tendrían que las sociedades médicas asuman esta responsabilidad es enormemente mayor. El doctor Wolf manifestaba que a él le habría gustado que los residentes con que estuvo hoy día y que lo hicieron llegar un poco tarde pudieran haber asistido a esto. Bueno, denles tiempo y que oigan esto, porque esta conferencia está ahora en la página web de la academia. Y ese es un avance, tener este material en la página web. Doctor Damper, ¿tiene algún comentario? ¿Quisiera agregar algo? Pero nótese la cantidad de comentarios que recibió su trabajo. No faltó tiempo. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra. Sí, bueno, primero agradecerle nuevamente la invitación, el honor de poder participar en una reunión de la Academia Chilena de Medicina. En segundo lugar, bueno, agradecerle a todos los honorables miembros de la Academia, todos los comentarios que han hecho, que indudablemente son tremendamente importantes y pertinentes. Y bueno, me gusta mucho que el tema se piense debe ser incorporado a la rutina de la actividad, puesto que yo creo que, como se comentó, en algunos momentos sí ha quedado un poco marginado. Por eso comencé diciendo que hablar de ética de la prescripción, mucha gente lo pudiera considerar algo banal. ¿Qué se va a hablar de la prescripción? Sí, eso lo hacemos todo y lo hacemos bien. Yo quiero hacer énfasis de todos los comentarios, todos muy interesantes, y los cuales agradezco.
En relación a lo que dijo el doctor Armas de la responsabilidad de las sociedades científicas de participar en la educación sobre estos temas y, como él dijo al final, en la aclaratoria de lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo cuando fui presidente de la Sociedad de Cardiología, uno de mis grandes empeños era tratar que la sociedad trabajara en estos temas y de incorporar todos estos temas de la bioética y temas como este a los congresos, lo cual es muy llamativo que se hacen congresos, como nombraba alguien antes, congreso europeo con 30.000 personas, se presentan las últimas tecnologías, pero no hay ni un solo tema que trate de los aspectos éticos de la utilización de esas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que hay una labor docente muy importante por parte de las sociedades y de las mismas academias. Yo creo además que todo esto nos está llevando también a otro concepto, que es la necesidad inminente de lograr que la bioética llegue a otros niveles que desafortunadamente sigue sin llegar, porque lo que se avisora en el panorama es que el cambio tiene que ser un cambio global de todo lo que es la estructura de la educación médica. No hacemos nada con poner una cátedra que dé unas clases. Necesitamos cambiar la estructura de la formación. La medicina cambió, pero no han cambiado los estudios médicos. Por lo tanto, yo creo que es un gran reto y un gran paso que hay que dar. Por lo tanto, bueno, agradezco. Veo que hay varios alumnos míos que se conectaron. Les quiero dar las gracias y darle nuevamente las gracias a la Academia de Medicina Chilena, al doctor Beca, al doctor Arma, a todos los que participaron. Y bueno, decirle que estoy a la orden para colaborar en cualquier actividad en la que ustedes piensen que puedo ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidado con ofrecer a la orden, porque se la podemos cobrar. Y espero que nos veamos pronto de nuevo. Fue una muy interesante reunión y fue una muy interesante semana, porque empezó muy bien. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.